¿Qué tal, hermanos en la luz? Bienvenidos a este su canal de Gladiador Apóstol. Nuevamente les doy las gracias de lo más profundo de mi alma de que sean a todos los que se han suscrito, los que ven mis videos, mis shorts, y los invito también a que se sigan suscribiendo porque vienen muchos videos interesantes. Y además de que compartan mis videos con más familiares, amigos, hermanos, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Ya hemos hablado de karma, reencarnación, amor, perdón, que es lo que realmente enseñó el gran Maestro Jesús. Pero lo que hemos dicho en otros videos no es nada en comparación con lo que viene en los siguientes videos, porque él habló de estos temas mucho más profundo, hermanos, durante su vida entre los 12 años y los 30 años de edad. Les invito, hermanos, de verdad, eh, que hagan esta reflexión, de veras. Voy a tocar este tema, pero no con el afán de atacar a ninguna religión, porque yo respeto mucho las religiones, ¿verdad? Respeto las personas que tengan ese dogma de fe. Sin embargo, mis comentarios son dirigidos a una comunidad que quiere conocer más a fondo, que quiere saber más allá, que no acepta las cosas como dogma de fe y ya no, que quiere ver más de sus narices, más allá de sus narices, ¿verdad? Porque Dios nos dio un entendimiento, una inteligencia, ¿verdad? Para poder comprender y pensar y reflexionar el porqué de las cosas. Bien, entonces, eh, se han preguntado ustedes, ¿verdad? Eh, que durante muchos años, después de que Jesús ascendió, ¿qué hizo realmente Jesús de los 12 a los 30 años? Muchos sacerdotes, líderes religiosos de muchas religiones que reconocen a Jesús, el gran Maestro Jesús, como el Cristo, eh, no tienen la respuesta, no saben por qué, qué hizo. Así como no saben explicar las religiones, por qué tiembla, por qué los tsunamis, por qué los cataclismos, por qué los temblores, los tornados, o bien por qué nacen algunos niños con parálisis cerebral, con problemas de extremidades de brazos, de piernas, ¿verdad? Porque inclusive con problemas de autismo, etcétera, con varios problemas que nacen los bebés. Así como eso no saben explicar, también no saben explicar, desconocen qué hizo realmente el gran Maestro Jesús de esos 18 años, porque no fue un año o 2 años, fueron 18 años, ¿verdad? Pues bien, eh, se sabe que desde los siglos XV al XX se han encontrado pergaminos y textos sagrados de evangelios de Felipe, de María Magdalena, de Judas, de Tomás, eh, Bernabé, donde se refieren lo que el gran maestro hizo durante esos 18 años, hermanos. Imagínense, les reitero, no fue un año, no fueron 2, no fueron 3, fueron 18 años. ¿Cómo es posible que no van a explicar el por qué, qué sucedió, verdad? ¿Qué hizo? Pues bien, eh, el Vaticano no acepta esto, ¿verdad? Y nunca ha querido admitir que se incluyan en la Biblia. El Vaticano guarda muchos secretos. Ya en un video mencioné un poquito de esto, pero ahorita estamos profundizando más y les voy a explicar el por qué estamos mencionando esto. Eh, Guarda muchos secretos y está comprobado que abajo, en el sótano, hay una biblioteca abajo de la iglesia de San Pedro, que ahí se llama, creo, la iglesia de San Pedro en el Vaticano, y que existen libros apócrifos, los más antiguos. Y esos libros apócrifos fueron encontrados, algunos en Egipto, otros en Grecia, otros en la India, ¿sí?
Vamos a ver, imagínense el Evangelio de Bernabé, que es el más recién encontrado y cuyos textos algunos presentan muchas quemaduras, y los pocos legibles se tradujeron del arameo al español, porque era el idioma en aquel tiempo en el que hablaba Jesús, ¿verdad? Hablaba el arameo. Y según la traducción se dice que incluso él huyó para no ser crucificado en la cruz y que según esos textos de Bernabé, a quien crucificaron realmente fue a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Judas, ¿verdad? Con un profundo arrepentimiento, se ofreció por su propia voluntad a ser crucificado, porque se sentía culpable de haberlo vendido por unos denarios. Y que además, dice el texto, que Jesús se fue hacia la India a recibir enseñanza de los monjes budistas y de Brahma. Recibió enseñanza y también de ahí se fue a Egipto para recibir enseñanza del dios Tot, Tot, TH, Tot. Y por si fuera poco, también fue a recibir enseñanza de Hermes Trismegisto en Grecia. Imagínense toda la enseñanza que recibió el gran maestro Jesús. Entonces, como él ya venía de nacimiento un avatar y todavía amplía sus conocimientos más profundos del yo real, del yo divino, de la conciencia crística, pues por eso llegó a ser lo que es. Entonces, eh, recibió la enseñanza de los principios herméticos. En el caso de la India, cuando vivió y recibió enseñanza, se puso el nombre de Isa. Pueden investigar, hermanos. Isa es el nombre que tenía cuando estuvo en la India. Y según los textos, estos textos cerrados se comenta que se casó y tuvo muchos hijos. Respecto a que si fue o no fue crucificado según el texto, yo sí tengo muchas dudas, porque él regresó en los años 30 de edad, ¿verdad? Cuando tenía 30 años, más bien, cuando regresó cuando tenía 30 años, después de completar su enseñanza profunda de la luz de Dios y convertirse en el Cristo. Ya ustedes se formaron su propio criterio, ¿verdad? Dirán que lo que yo estoy diciendo, pues estoy loco, no están de acuerdo. Pero eh, les invito les voy a recomendar dos libros, ¿sí? Hay muchos libros apócrifos, pero hay dos libros de una investigación donde se presentan pruebas contundentes. Eh, Son libros llamados apócrifos, ¿verdad? Por el Vaticano, que no los aceptan. Y hay un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Cachemira es una ciudad de la India, ¿verdad? Actualmente pues ya es una ciudad muy grande, ¿no? Y cerca de ese pueblo hay una población eh, más pequeña que se llama Srinagar, ¿sí? En donde se encuentra el famoso Rosabal, o que es la tumba verdadera de Jesús, ¿sí? Porque después de que eh, él supuestamente en el Evangelio de Bernabé no fue crucificado, se fue huyendo otra vez a la India. Y ahí fue donde vivió sus últimos días y fue donde falleció. Y ahí fue sepultado, según los textos sagrados de Bernabé. No lo digo yo, hermanos, simplemente les estoy poniendo sobre la mesa esta reflexión. También les recomiendo otro libro que se llama Jesús, el gran desconocido. Ese es otro libro también apócrifo y también que se habla mucho de las investigaciones de lo que realmente hizo Jesús, de los 12 años a los 30 años. Eh, Respecto al asunto de que si se casó o no y si tuvo hijos, pues si hubiera sido esto, hermanos, no dejaba de ser el Cristo. Ya no sería lo que es, ¿verdad? No más por el simple hecho de haberse casado y tener hijos. Y realmente él contribuyó, como dice en el Antiguo Testamento en la Biblia, ¿verdad? Dice, creced y multiplicaos en el Génesis. Entonces, desde este punto de vista, pues, él está contribuyendo con nuestro Padre Creador, nuestro Padre Celestial, de
multiplicarse, de procrear, para que más almas vengan a encarnar y ocupar esos cuerpos físicos. Es igualmente que ustedes y yo, todos los que nos casamos o que tengamos hijos, tanto hombres como mujeres, pues estamos contribuyendo, ¿verdad? Con los planes de Dios, porque somos co-creadores con Dios. Imagínense que si también nosotros por tener hijos o nos casemos eh, y tengamos la tendencia de que trabajemos mucho para purificar nuestras almas, para la conversión en Cristo, y tan solo por el hecho de habernos casado o tener hijos, no, ya perdimos la gracia en Dios, ya no podemos seguir avanzando en trabajar nuestra evolución para ser Cristos. ¿Verdad que no? Claro que no, hermanos, eso no va a evitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Padre Creador, nuestro Dios Padre Madre nos dio, tanto al hombre como a la mujer, nos dio un gran poder de procrear. Si no, pregúntense por qué el hombre tiene espermatozoides y la mujer tiene óvulos, ¿verdad? Cuya unión, ¿qué cosa es un espermatozoide y un óvulo? No son más que células. ¿Y las células qué son? Están hechas por átomos. ¿Y los átomos qué son? Están hechos por partículas más pequeñas, ¿verdad? El núcleo, el protón, el neutrón, el electrón. Y si nos vamos a ver a partículas mucho más pequeñas que eso, pues ¿qué son? Son partículas de pura luz. ¿Y qué es la luz? Pues nada más y nada menos que la energía de vida, que es la energía de la luz, porque Dios es vida y Dios es luz. Entonces, por tanto, es luz, es la energía, es Dios mismo, es la energía de vida, ¿verdad? Y entonces, nosotros podríamos concluir que cuando una mujer o un hombre tengan muchos hijos, ¿qué sucede? Como estamos contribuyendo con los planes de Dios, pues entramos más en gracia de Dios, ¿verdad? Es la verdad, porque estamos contribuyendo a que muchas almas vengan a encarnar en esos cuerpecitos, en esos bebés, ¿verdad? Y, y que sigan su evolución, o sea, que continúen a saldar karma, a aprender a amar y a perdonar, continúen evolucionando. Como ahorita nosotros lo estoy haciendo yo, a través de estos videos les estoy transmitiendo estos conocimientos y les he hablado de la llama violeta del fuego del Espíritu Santo, cómo practicar este fuego para saldar karma. Y este conocimiento, ¿verdad? Nos ayuda a mí y a ustedes para seguir evolucionando y la tendencia de alcanzar el Cristo. Se dice fácil, pero a lo mejor necesitamos muchas encarnaciones, pero es cuestión de empezar. Es cuestión de abrir los ojos, abrir la mente, despertar. Realmente estamos despertando. Entonces, eh, volvemos al tema de que si estamos contribuyendo con el plan de Dios para que otros cuerpos físicos eh, ocupen las almas que están en espera ya en los planos superiores de volver a encarnar, entonces sí seguimos aumentando nuestra gracia en Dios. ¿Por qué? Entonces, desde ese punto de vista, somos co-creadores con Dios, co-creadores, porque también estamos creando, ¿verdad? Contribuyendo con los planes de Dios. Bueno, hermanos, como un dato agregado referente al lugar y la fecha en que se descubrieron los evangelios apócrifos, creo es muy importante darles este dato interesante para que ustedes continúen investigando y se informen, se documenten, lean los 2 libros apócrifos que les recomendé. Hay muchos, pero les recomiendo estos. Pero es importante que le voy a dar unas referencias de las fechas y lugares donde se descubrieron estos evangelios apócrifos. Además, hay varios, ¿verdad? De varios otros evangelios, pero yo me he enfocado en estos, a donde yo tengo mucha información y ya he investigado a fondo de estos evangelios. Miren, eh, eh, les doy el dato, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, que es un texto convertido en libros hasta el siglo II y fue encontrado en un lugar llamado Makhamadi en el año de 1945 en Egipto. Respecto al Evangelio de Bernabé, fue encontrado en el año de 1634
en la ciudad de Túnez o en la cercanía de la ciudad de Túnez en el siglo XVIII. El Evangelio de Felipe también fue encontrado en el año de 1945, también en el mismo pueblo de Hamadi, en Egipto. Y por último, el Evangelio de María Magdalena, de los cuales se conservan hasta la fecha solamente 3 fragmentos, hermanos, tres fragmentos. 2 son muy breves, en griego, en manuscritos del siglo III, en papiro, un papiro que se le conoce como rilans. También le llaman, bueno, también encontraron 463 páginas. Y en papiro también llamado un papiro que le llaman ellos Osiris, un chus. Y ahí eh, son pequeños esos papiros, pero sí dan una información muy clara de la enseñanza del karma y reencarnación, que es lo que enseñó mucho el Maestro Jesús y lo que aprendió, cómo manejar todo esto y cómo saldar karma y durante esos años de los 12 a los 30, cuando fue a Egipto, a India y a Grecia. Entonces, y hay un texto más extenso en el idioma copto. Era un idioma como podría decirse aquí en México el idioma que será el náhuatl o el otomí, ¿no? Es que existía ya también en el área de Jerusalén. Era una variación del arameo, ese idioma copto. Y probablemente en la traducción del original griego, el texto fue hallado en 1896 por una persona llamada Smith, aunque no se publicó este texto hasta 1955 por un señor llamado Walter Schill. Los fragmentos en griego fueron publicados respectivamente en el año de 1938 y en 1983, ya constituidos como libros formalmente escritos, pero todo derivado de las investigaciones de estos manuscritos sagrados encontrados. Tanto todos los evangelios, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe y Bernabé, pues después de todas las investigaciones, traducciones, porque les tuvo que haber costado mucho trabajo a especialistas para poder interpretar esos manuscritos correctamente, ¿verdad? Pero todos, hermanos, todos coinciden en que en todos los evangelios se habla mucho del karma, la reencarnación, se habla mucho de los 7 rayos, se habla mucho de la verdadera enseñanza de Jesús. Realmente por eso se le llaman las enseñanzas perdidas de Jesús. No es que estén perdidas, o más bien algunas las trataron de eliminar, quemar. Aquellas autoridades eclesiásticas del Vaticano en aquellos tiempos, yo creo que pensaron que nosotros no íbamos a entender, las futuras generaciones, pensaron que no íbamos a comprender o a entender todos esos conceptos muy avanzados. Y como dije en un video anterior, ¿con qué derecho? ¿Con qué autoridad quisieron quitar esto? Y no los incluyeron en esos evangelios sagrados, muy elevadas esas enseñanzas, que las enseñó verdaderamente el gran Maestro Jesucristo, y evitaron que se incluyeran en la Biblia. Eso es un verdadero adulterio. Eso es adulterar. ¿Por qué negar la enseñanza? Yo creo que yo podría decir, con todo respeto, hermanos, de que nos han engañado durante muchos años. Nos han engañado de la verdadera enseñanza de Jesús. No con esto resto la enseñanza que está en la Biblia, desde luego que no, es una enseñanza sagrada, elevadísima. Y hay que pegarnos a ella siempre y cuando que comprendamos la profundidad de la enseñanza, comprendamos las parábolas, porque todo está escrito en parábolas, ¿sí? Pero, ¿qué hubiera sucedido si nos hubieran dejado esos evangelios sagrados, que era un complemento universal
de la verdadera enseñanza de Jesús. ¿Saben qué hubiera sucedido? Me atrevo a pensar, con todo respeto, hermanos, de que se acabaría la maldad, la soberbia, la arrogancia, las guerras, el que hay personas que se creen superiores a otras. Se acabaría todo ese ego, ¿sí? Todos trabajaríamos para alcanzar el Cristo interno, alcanzar la luz. Entonces, todo esto que ha vivido la humanidad después de la era cristiana, ¿verdad? Y por los engaños, las desviaciones, la enseñanza equivocada de los líderes eclesiásticos, de los sacerdotes, de los papas, muchos, hablando del cristianismo nada más, ¿sí? No estoy hablando de la religión del budismo, del taoísmo, del hinduismo, no. Hablando del cristianismo, realmente nos han engañado. Si ustedes se ponen a reflexionar, ven aquellos países como Japón, que ¿cuál es su religión? El budismo. Vean cómo están avanzados. O vean a los chinos, ¿sí? Algunos dirán comunistas y todo, pero esa es una doctrina política. Pero si se dan cuenta, cuando se presenta un chino ante unas personas, como ahorita están las Olimpiadas en Francia, ¿verdad? O un hindú, le dicen indios, pero lo correcto no es indio, es hindú. Entonces, ¿cómo es su saludo? Así, ¿sí? Es una señal de respeto a la vida que hay en otro ser, que es la misma esencia en su ser. Es un reconocimiento, ¿sí?, de la vida sagrada. Hacen esto, una reverencia así. ¿Sí? No saludan así como, no, 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 no. Es un saludo muy especial. Otros se llevan la mano al corazón. Pero observen cómo han prosperado, ¿sí? En la mayoría de las religiones que dominan en el mundo son dos, la musulmana y la católica. Y vean, no están todo el tiempo en guerras allá, en el Medio Oriente, donde están los musulmanes. No, no hay mucha guerra en donde están los países católicos. ¿Por qué los países católicos como Latinoamérica no han prosperado, no han avanzado? ¿No creen que si despertáramos en la verdadera enseñanza de que Jesucristo nos enseñó, ese legado que nos dejó, no creen que fuéramos otros seres más avanzados, más espirituales, tanto avanzados en lo material como en lo espiritual, y nos quisiéramos como verdaderos hermanos? No habría envidias, egoísmos, vanidad, soberbia, todo lo que haya mencionado. Seríamos otra humanidad, hermanos. De verdad seríamos otra humanidad. Pero por culpa realmente, y con todo respeto a todos los religiosos católicos y otras religiones que creen en Jesucristo, no, nos han engañado realmente. Yo no digo que Jesucristo está incorrecto, no, al contrario. Yo amo a Jesús y tengo fe en Él, pero yo lo enfoco de otra manera. Nos han enseñado la enseñanza de Jesús, correcto, está en la Biblia, pero nos han ocultado las enseñanzas perdidas que aprendió Él de los 12 a los 30 años. Seríamos otra sociedad, hermanos. Seremos una sociedad más avanzada en la luz, en la hermandad, en el amor, en la paz, en el perdón. Estaríamos muy avanzados. Y ni siquiera creyéramos en la muerte, porque la muerte no existe. No, es una enseñanza profunda. Bien, hermanos, en todos los subsecuentes videos voy a hablar de dos temas. Voy a continuar hablando de mis mantras, decretos y plegarias, pero también a la vez voy a hablar de las enseñanzas perdidas de Jesús. Este video realmente es un video introductorio, como poniendo en la mesa ante ustedes una verdadera reflexión de que qué hizo Jesús, qué aprendió y qué enseñó de los 12 a los 30 años, que siempre nos lo han ocultado y no sabe nadie nada. Pero sí, el Vaticano, como dije hace un momento, conserva muchos secretos bajo esa biblioteca que tienen en el sótano abajo de esa iglesia que se llama San Pedro en el Vaticano, que es la iglesia central de allá. Aunque no tienen todos los libros apócrifos, pero no les conviene que se sepa la verdad,
porque ¿saben qué pasaría? Se vendría abajo la religión católica, no en el sentido estricto como religión, pero se vendrían muchas correcciones, digamos, se vendría abajo la enseñanza equivocada que nos han transmitido sacerdotes y muchos líderes eclesiásticos durante muchos cientos de años. Está correcta la enseñanza, ¿verdad? En gran parte, yo no digo que no, porque la intención es de tener paz y amor, ¿verdad? Entre los hombres. Pero le enseñan, pero no dicen cómo. Y Jesucristo enseñó cómo. Cada uno de nosotros, ustedes, tú y yo, tenemos que lograrlo. Por eso digo que sería mejor la sociedad. Entonces, más adelante voy a hablar en mis videos de las enseñanzas perdidas de Jesús. Voy a ir tema por tema. Voy a retomar las enseñanzas perdidas de Jesús. Fíjense nada más, enseñanzas perdidas de Jesús. Hay por ahí muchos libros, desde luego que ya han sacado de hace muchos años, cientos de años, libros de las enseñanzas perdidas de Jesús, con el mismo, digamos, título. Pero yo me voy a abocar a esto porque esto es sumamente interesante, importante, para que nos lo apliquemos en nuestra vida diaria. Bien, hermanos míos, con esto concluyo este video. Discúlpenme si en algunas partes me equivoqué, que a veces a lo mejor digo una cosa, pero lo importante es que me doy a entender, porque son temas bastante profundos, bastante delicados, y pues hay que hablar con mucho talento y con mucho cuidado, ¿verdad? Pues no me resta más que despedirme de ustedes, enviándole que estén muy bien en compañía de sus seres queridos, sus familiares, sus hermanos, todos los hermanos en la luz, y que logren sus propósitos, que tengan fe, paz y amor. Me despido de ustedes, hermanos míos, no sin antes, les reitero, se suscriban a mi canal, me regalen un like, opriman esa campanita para que les llegue más mis videos, estén al pendientes y compartan mis videos y, y pues eso sería todo, hermanos, de este video, de este día. Me despido de su Cristo interior, ad maiorem Dei gloriam.